La semana pasada llegaría uno de los trailers más esperados por los seguidores del Trepamuros, perteneciendo a Spider-Man No Way Home, teniendo diversos elementos que empiezan a levantar las expectativas con el estreno de la tercera entrega protagonizada por Tom Holland. La cuestión es que dentro de estos elementos se daría una mayor vista a los villanos de sagas pasadas que regresaban para este proyecto, y con ello, la comunidad de doblaje esperaba que quienes lo habían interpretado en aquel entonces regresaran para darles vida nuevamente. En cuanto a otras cuestiones, entra un debate con los seguidores del personaje, en el que está en el aire la posibilidad de tener un regreso ansiado de los otros dos Spider-Man del cine, y con esto tener la tan esperada reunión arácnida. Sin embargo, y en cuanto a quienes les prestaban voz en Latinoamérica, existen ciertas cuestiones por las que uno de ellos no podría regresar. Por esto y más, es que en el siguiente video se hablará de lo que está ocurriendo con el doblaje de No Way Home, algunas cuestiones que trae consigo y su continuidad. Comenzamos. Con la llegada del primer avance de esta cinta, realmente no se tenía tan claro el rumbo que tomaría y quiénes estarían involucrados en ella, pues diversos medios afirmaban cuestiones como el regreso de algunos villanos como el Dr. Octopus y Electro retomados por sus mismos actores de sagas pasadas, y con ello levantando especulaciones de lo que pudiera ocurrir. Al salir a la luz el teaser trailer, se apreciarían detalles pequeños de lo que se aproximaba, como la bomba del Duende Verde de la saga de Sam Raimi y un vistazo no muy claro a Lagarto, pero lo que realmente sería el punto más llamativo sería la secuencia final, en la que Otto Octavius diría la mítica frase de "Hola Peter". Eventualmente y solo para cine saldría la versión con doblaje, que si bien los personajes que tuvieron diálogos eran los que ya se conocían de cintas anteriores en el universo cinematográfico de Marvel, pero aquí en el diálogo de Otto se pensaría que Gabriel Pingarrón había regresado para darle voz nuevamente. Sin embargo, este comentaría que no lo habían llamado y que ese diálogo aparentemente había sido retomado de Spider-Man 2. Con esto, incluso varias personas pensarían que se acercaría un cambio de voz para el personaje, a pesar de que antes ya había participado dando voz a Odín y el personaje ya habría muerto en Thor Ragnarok, por lo que podía dejar de ser un impedimento para su papel en la próxima cinta del Arácnido. Hola, Peter. Dentro de algo que ocurre muy frecuentemente en el doblaje del universo cinematográfico de Marvel, es que al estar por la división empresarial de Disney siendo Disney Character Voices International, se tienen ya quienes son las voces autorizadas para ciertos personajes en Latinoamérica, en donde esto indica que un actor de doblaje solo pudiera dar voz al personaje fijo que ya tenía en los proyectos. Dentro de esto, se retoma lo mencionado anteriormente, pues a pesar de la norma de dar voz a un solo personaje, el doblaje de las cintas de Spider-Man es producido por Sony y evidentemente mandándose a un estudio diferente al que comúnmente son elaborados los proyectos de Marvel Studios. Por otro lado, es importante mencionar que actualmente ya se han visto casos en los que un actor de doblaje da voz a dos personajes de este universo, como en Loki, donde Carla Falcón ya antes daba voz a Lady Sif, y en esta serie regresaría en una corta aparición, pero además interpretaría a Ravonna Renslayer. Solo espero que sepas que mereces estar solo y que lo estarás siempre. Bajo las mejores circunstancias es inquietante estar ante los guardianes del tiempo. Como un último ejemplo de ello y retomando lo ocurrido con Odín, está el personaje Killmonger doblado por Alejandro Orozco en Black Panther, que al final terminaría muriendo, pero para la serie de Loki está la aparición de He Who Remains, o aquel que permanece, teniendo la voz del mismo actor de doblaje que Killmonger. Hay más de 2.000 millones de personas que se ven como nosotros. Wakanda tiene los recursos que pueden liberarlas. Y compartieron tecnología, sabiduría, usaron lo mejor de sus universos para mejorar los otros. Con esto, llega lo que pasa con las cintas protagonizadas por Holland, y es que tanto en Homecoming como en Far From Home, se tendría varios actores de doblaje con roles fijos o de una sola aparición en el universo cinematográfico de Marvel, interpretando a otros personajes. Entre estos se puede mencionar a Carlo Vázquez, que anteriormente ya tenía a Star-Lord como su personaje fijo, pero para la película de Spider-Man Homecoming, prestaría voz ahora al personaje Aaron Davis, o incluso también entra el caso de Luis Daniel Ramírez, que tuvo una aparición en Capitana Marvel como John Rock, y eventualmente sería Misterio en la segunda cinta de Spider-Man en el UCM. Una vez con todo esto, se puede pasar con los demás personajes de sagas pasadas que regresarán y con aquellos que están dentro de las expectativas de los fans. Con la llegada del segundo tráiler ya se daban por confirmados los villanos que regresarían ahora para esta cinta, teniendo finalmente al Dr. Octopus, el Duende Verde, Electro, el Lagarto y el Hombre de Arena, pero desatando ciertas dudas en torno al regreso de las voces que tendrían estos personajes en sus respectivas sagas. Días después ya se comenzaría a revelar este segundo tráiler con doblaje en salas de cine, escuchándose a quienes ya anteriormente estaban en el avance anterior, además de que existieron buenas noticias para los seguidores del Trepamuros, teniendo en primer lugar el regreso de Gabriel Pingarrón como el Dr. Octopus tras 17 años de darle vida en Spider-Man 2, pareciendo como si el personaje jamás se hubiese ido. Si te dejo ir, irás a la policía. Muerto el Hombre Araña, nadie me va a detener. Vas directo a la oscuridad.
a luchar con fantasmas. En segundo lugar, se tiene la única frase de Electro por Salvador Delgado, quien le daría vida en la cinta de The Amazing Spider-Man 2 y estaría de vuelta. No sé qué es lo que está ocurriéndome. No me lo van a arrebatar. Por último, llega un golpe directo a la nostalgia de varios, siendo el Duende Verde con la voz del gran Jesse Conde, retomando aquella presencia que impone el personaje a través de la voz. Pero hay algo que aman más que a un héroe: ver que un héroe cae y muere en una hazaña. Tienes todo lo que quieres, mientras el mundo te obliga a elegir. Entre las apariciones restantes perteneciendo a Lagarto y el Hombre de Arena, no se tuvieron diálogos, pero se estimaría que quienes les daban voz, siendo Germán Fábregat y Raúl Anaya, pudieran retornar para esta cinta. Entre otros detalles, este último ya tenía un personaje fijo en el UCM, siendo Howard Stark. Toda esa gente ignorada y sola, puedo salvarla, puedo curarla. Por años se burlaron de tu padre y de mí por nuestras teorías, no solo en la comunidad científica, en Oscorp también lo hacían. No te pido que me perdones, solo quiero que entiendas. En este punto, es importante mencionar lo que suele ocurrir con los trailers, que si bien ya a menos de un mes del estreno de la cinta, se puede pensar que ya se estaría trabajando en el doblaje de forma oficial, pero el hecho de tener ciertas voces en los trailers no asegura que se mantengan en la versión final, aunque realmente en este caso, se espera que los actores correspondientes retomen a su personaje ya dentro del proyecto. Por otro lado, entra un rumor que ha estado sonando por diversos medios, teniendo realmente desde filtraciones, confirmaciones de insiders, y estando aún en una discusión entre los fanáticos por si dos personajes aparecerán en la cinta. Estos personajes rumoreados vienen siendo los anteriores dos Spider-Man del cine, siendo interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield, en el que se ha puesto una expectativa con su regreso para ayudar al Spider-Man de Tom Holland en este problema multiversal. Lo último que se sabe respecto a eso es que su participación continúa sin definirse, pues se pensaba que saldrían en el segundo avance, no siendo de esa forma, por lo que se estimaría ver si esto se cumple en el cine. Para el doblaje de estos dos, en caso de que llegaran a tener una aparición en la cinta, hay cosas que se deben tomar en cuenta. Comenzando con el Peter Parker de Andrew Garfield, se sabe ya que Javier Holguín estaba dándole vida en las dos cintas que tuvo, pero dentro de este universo ya tenía otros personajes, primero siendo el Barón Zemo desde Civil War, y con la llegada de Spider-Man Homecoming tendría un papel muy pequeño, siendo un sujeto que intenta abrir su auto. Para este caso, realmente no se tendría problema de este actor para volver a darle vida mediante la voz, pues como se mencionaba anteriormente, el doblaje es distribuido por Sony y no por Disney, y por ende queda descartada la norma de dar voz a un solo personaje. Y como otro detalle, si es que esta aparición llegara a ser cierta, sería muy difícil el que tanto Zemo como el Spider-Man de Andrew Garfield compartan pantalla alguna vez. Aguántate, solo fueron tus huesos, tus músculos y tus órganos. Lamento que tu padre muriera. Parecía un buen hombre, con un hijo devoto. Por el lado del Peter Parker de Tobey Maguire, Luis Daniel Ramírez sería el encargado de darle vida en toda la trilogía, incluso en algún punto siendo de las voces favoritas del arácnido e interpretándolo en otros proyectos como el espectacular Hombre Araña. La cuestión es que a pesar de que ya ha tenido personajes en este universo y sobre todo que en Far From Home había dado voz a Misterio, sucedería algo que decepcionaría a muchos, puesto que Luis Daniel Ramírez sería acusado así como otros actores que laboran en el medio por cometer el acto de acoso hacia compañeras de su misma profesión, por lo que esto llevaría a que fuese vetado de varios estudios y por consecuente dejando sus personajes fijos. Entre otras cosas, este lo había confirmado mediante Facebook comentando que trabajaría en aquellas actitudes, sin embargo la publicación se encuentra eliminada. Cabe mencionar que en ciertas ocasiones quien solicita el doblaje pide cosas como las voces originales de ciertos personajes, que regresan a pesar de la situación que se pase. Esto ya se ha visto con la película de Bob Esponja, que primero iba a doblarse en México, pero por la huelga de doblaje y el cierre de Audiomaster 3000 no se llevaría a cabo, y con los tiempos para entregar la cinta se mandaría el doblaje a Venezuela, pero a pesar de ello, el cliente solicitaría que la participación de David Hasselhoff mantuviera su misma voz que en Guardianes de la Bahía, y se realizaría un doblaje en colaboración donde Juan Alfonso Carralero prestaría voz a esta aparición, siendo el único participante mexicano de ese proyecto. Aún así, este caso sigue siendo bastante complicado. Tras esta situación, lo más probable es que si esta versión de Spider-Man apareciera en la cinta, tenga un cambio de voz, y entre algunos posibles nombres puede que se tome en cuenta quienes han sido voz de Toby en otras cintas, como Irving Dayan y Víctor Ugarte, aunque realmente estos dos tuvieron papeles anteriormente en el universo cinematográfico de Marvel, donde incluso Ugarte recientemente dio voz a Kingo en Eternals. Por el lado de Irving, este sería la voz de Bucky hasta Endgame, pues a partir de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno sería sustituido por Luis Leonardo Suárez, donde hasta la fecha no se tiene muy claro qué pudo haber pasado para que este cambio sucediera, pero retomando que ese doblaje fue por Disney y no por Sony, existe una posibilidad en torno a esto. Y a ti, en caso de que este personaje regrese y tenga un cambio de voz, ¿quién te gustaría que fuese su nuevo intérprete detrás del atril? Se acabó, amigo. ¿Qué no te has enterado? Soy el alguacil de esta ciudad. El recuerdo de mi vida anterior está repleto de bellas esperanzas. ¡Cielos! ¡Nunca me había subido a un convertible!
Como parte fundamental del doblaje, se tiene la continuidad en los proyectos, siendo un punto vital que ayuda al efecto de olvidar que lo observado está doblado. Para ello, en las cintas de Marvel se tiene gran parte de los personajes teniendo su voz característica, y de este modo, ayudando a equilibrar los proyectos que van saliendo en la pantalla grande. Spider-Man No Way Home puede verse como un ejemplo claro de por qué es importante contar con aquella continuidad, puesto que si bien, al tener personajes de distintas sagas, existe una cierta habitualidad en la que quienes conocieron a estos personajes en sus respectivas cintas tienen nociones del cómo sonaban, teniendo enfrente el hecho de los diferentes tiempos en que cada saga estaría viendo la luz, pues esta película, cuente o no con las apariciones de los otros dos Spider-Man, ya tiene a los antagonistas de sus respectivas sagas, uniendo a 3 generaciones que pudieron haber crecido con todas las cintas del arácnido, y de este modo, entrando a un suceso en el que varios de los villanos interactuarán entre sí. Para el doblaje, el hecho de tener a las respectivas voces de estos abre puertas a lo comentado anteriormente, el olvidar que el proyecto está doblado y por ende disfrutarlo de esta forma, que seguramente tocará la nostalgia de varios espectadores. Por otro lado, al referirse a las especulaciones de la tan ansiada reunión arácnida, es importante tomar en cuenta que no siempre se pueden llevar a cabo este tipo de cosas en el doblaje, pues independientemente de cuestiones como quién solicita el doblaje, entran situaciones externas a ello, ya que en este caso hubo una acción en el lugar de trabajo que traería consecuencias, y por ende sería muy difícil el que este personaje con bastante cariño de la fanaticada pudiera tener aquella voz característica de su trilogía, por lo que si bien quien fuese a ser su nuevo intérprete, si la esperada aparición se cumpliera, no debería recibir el odio de los seguidores como ha pasado en otras ocasiones. Finalmente, en el lado de Andrew, sería muy probable que se retomase su voz en este doblaje, pero a pesar de ello, no puede asegurarse nada, incluso si se tuviera certeza de la participación de Garfield en la cinta. Esta película está pautada para estrenarse en los cines el 17 de diciembre del 2021, pero hace días se anunciaría que en México se adelantaría para el 15. ¿Y tú? ¿Qué es lo que opinas del doblaje de esta cinta? ¿Cuál es el personaje que más esperas ver de nuevo? ¿Qué piensas de la continuidad del doblaje? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.